Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nuestra tercera sesión del taller de diseños de interiores de Gliden. Hoy ya en nuestra tercera clase, parece ya que mentiras, la próxima semana culminamos. Y bueno, primero pues darles un saludo muy caluroso a todas las personas que se han conectado a las redes sociales de Gliden Centroamérica, tanto por Instagram como Facebook, desde Guatemala, Honduras, Panamá y Ecuador. Vamos a estar transmitiendo, como ya les decía, por Instagram y por Facebook. Instagram, como siempre, voy a estar transmitiendo desde mi celular y voy a proyectar ahora hacia la pantalla para que puedan ver la presentación. Y bueno, como ya les he platicado otras veces, pues siempre nos gusta comenzar nuestras reuniones, nuestras pláticas en sentido general con algún mensaje, algo que tenga que ver con la situación desde el punto de vista cultural, social o noticioso de todo lo que se está desarrollando pues en este momento en la región. Y bueno, pues seguimos de alguna manera conectados con todo lo que sucede con esta enorme pandemia que al parecer no vislumbra que se va a terminar demasiado pronto. Y les traigo un fragmento muy pequeñito de un poema de un compatriota mío, que bueno, de alguna manera habla acerca de esto, y les traigo un poema porque precisamente de lo que vamos a hablar hoy es de estilos, y los estilos de alguna manera pues vienen siendo la poesía de los espacios. Y este dice así, el pedacito que les traigo: cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos había soñado. Y pues el mensaje sobre todo que quiero transmitir con esto es pues la necesidad de mantenernos empáticos, de mantenernos más humanos ante esta gran situación, porque es de la única manera en los que todos vamos a salir pues manteniendo todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Ya luego de esta pequeñísima introducción, pues como siempre retomando nuestra presentación, PPG, somos PPG, líder mundial en acabados automotriz, industriales y arquitectónicos. Cuenta con más de 47,000 empleados en más de 70 países a lo largo del mundo y con más de 135 años en el mundo de las pinturas. En el caso de Gliden, es una empresa que se desarrolla sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Está en más de 15,000 puntos de venta en el mundo. Fue comprada por PPG en 2013 y cuenta con más de 100 años en el negocio de las pinturas. Pues ya estamos entonces de lleno en nuestro taller introductorio al diseño de espacios interiores. Pues ya como si nada, nuestra tercera sesión. Seguimos desde el espacio y hoy con estilos y tendencias estilísticas en los espacios. Y estoy segura de que más de en alguna ocasión han escuchado hablar acerca de estilos, acerca de tendencias, de la gran cantidad de estilos que hay, casi que no se pueden nombrar todos o se pueden describir todos, de la cantidad que existen hoy en día. Y esto no es tan así. Por eso entonces, antes que comenzar, digamos, de lo que es el contenido, quiero que diferenciemos un poco qué cosa es un estilo y qué cosa es una tendencia, sobre todo para el diseño de interiores. Y el concepto de estilo tiene su origen en el término latino stilus. La palabra puede ser utilizada en diversos ámbitos, aunque su uso más habitual está asociada a la apariencia, la estética o la delineación de algo. Por supuesto, delineación de características desde el punto de vista formal. Luego vamos a ver que va un poquitito más allá de la forma, pero hasta este momento habla de la delineación formal de algo. En decoración, un estilo es una forma particular de decorar o ambientar un espacio a través de ciertas pautas, ciertas composiciones, formas, colores, muebles, en fin, de todas las variables del espacio que ya vimos en las dos clases anteriores, e incluso ciertos arreglos arquitectónicos que se puedan ejecutar dentro de obra una vez que ya la arquitectura está terminada, que están vinculadas generalmente a un contexto sociocultural determinado que le da características propias. Ahora, ¿qué cosa es una tendencia? Bueno, para la moda, el estilo es la tendencia o la corriente que predomina en cierta época. Mientras el estilo, en este sentido, está formado por diversas cualidades y características, o sea, sí es capaz de caracterizar el comportamiento formal y funcional de algo. La tendencia, por su parte, que viene de la palabra trend, tendencia en inglés, que significa cambio. Entonces podemos definir como aquel proceso de cambio en los grupos humanos que da lugar a nuevas necesidades, deseos y formas de comportamiento, por ende,
a la creación de nuevos productos y de nuevos servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Un estilo es, de hecho, pues la manera en la que podemos describir, caracterizar o incluso definir una corriente formal y visual en el diseño. La tendencia, por su parte, son pequeñas variaciones o pequeños cambios que se le puede hacer a un movimiento estilístico para generar nuevas necesidades en los usuarios o en los posibles consumidores. Y entonces vamos ya a comenzar a hablar acerca de estilos. Este es un tema que a mí me fascina, de hecho es de las cosas que más me gusta hablar en cuanto al diseño de interiores, porque toca mucho la historia, y a mí todo lo que esté relacionado con la historia, el tratar de entender por qué nos comportamos hoy de la forma en la que lo hacemos desde el punto de vista de diseño, pues ese es un tema que la verdad seduce muchísimo. Y les traigo una selección de estilos que va a tocar desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, que es el momento en el que estamos. Y bueno, es realmente una etapa bien larga. Muchos estilos se han desarrollado en este casi siglo y medio, pero realmente existen unos pocos que he traído seleccionado el día de hoy con ejemplos y con descripciones para que de alguna manera seamos capaces de identificarlos e incluso de replicarlos cuando vayamos a hacer un diseño. Tendencias, pues bueno, vamos a ver más adelante que existen variaciones entonces de estos estilos que se consideran como padres de otros subestilos o de otras tendencias, pero estos vienen siendo desde el punto de vista histórico para el diseño, no solamente el diseño interior, sino del diseño en sentido general, vienen siendo los más importantes desde su complejidad histórica y de lo que aportaron a lo que es el diseño hoy en día. Y vamos a comenzar con un estilo que es particularmente polémico, y este es el kitsch. Y pues comienza su definición de esta manera: es hortera, es excéntrico, es extravagante. Son algunos de los adjetivos que nos vienen a la mente cuando alguien nos menciona la palabra kitsch o se atribuye este estilo a un espacio. De hecho, es considerado un antiestilo. Y si han escuchado hablar acerca del minimalismo, pues este estilo se le puede nombrar también como maximalismo. La esencia del kitsch consiste en la sustitución de la categoría ética con la categoría estética. O sea, impone al artista la obligación de realizar no un buen trabajo en cuanto a materiales o en cuanto a soluciones funcionales, sino un trabajo agradable, entre comillas, donde lo que más importa es el efecto que éste tenga sobre el usuario. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y comencé a cursar este tipo de materias acerca de historia del diseño y cosas similares, que mi catedrática pues odiaba a ultranza este estilo porque ella decía que era casi que una falta de respeto a todo lo que se había trazado como definiciones del buen diseño, de la buena forma, de la Bauhaus, desde la Gestalt, en fin. Pero si bien es cierto que existen unos parámetros más o menos establecidos, que son los que definen qué se considera estéticamente agradable y qué no, la realidad es que hay gustos para todos. Entonces, esto es un estilo que hay que tener en cuenta y que hay que considerar, porque hoy en día, si ven este ejemplo que está aquí en la diapositiva, esto es un ejemplo de diseño del siglo XXI, o sea, de unos meses atrás, del año pasado. Y es netamente un estilo kitsch. Entonces, sí se usa y hay que tener entonces la capacidad de poder resolverlo de la mejor manera y mostrar una solución que sea eficiente para los usuarios que estén demandando una corriente estilística de este tipo. En ocasiones los criterios preestablecidos de equilibrio, composición o combinación de colores se pueden obviar. Estoy hablando ya como la propia naturaleza de este estilo. Y más aún romperse, que es lo que hace el kitsch desde su concepción. Esta ruptura de convenciones estéticas entonces da paso a estilos transgresores y uno de estos estilos es precisamente el kitsch. Este aparecido no hace mucho tiempo, o sea, se ha retomado no hace mucho tiempo, finales de la última década del siglo pasado, pero como un revival, o sea, como un renacimiento de lo que fue el kitsch en su época, que nace como estilo como tal a finales del siglo XIX. Es uno de los primeros estilos que se presenta como tal. La definición del estilo kitsch en diseño de interiores es cuando el mal gusto se convierte en la razón de la elección y la falta de relación entre los colores es la característica principal del estilo kitsch. O sea, pudiéramos definirlo como la abrupta selección y colocación de ornamento más allá de cualquier definición funcional que pudiera tener un espacio. O sea, es el aglutinamiento total de accesorios, de texturas, de colores, de ornamentos, en fin, de todos estos componentes del espacio que hace que de hecho los locales se vean sobrecargados y tengan una estética similar a lo que estamos viendo en la imagen. Donde no sabemos dónde comienza
una cosa, dónde termina otra, dónde hay mobiliario, dónde no, en fin, o sea, es realmente complejo de poderlo analizar, pero no podemos dejar de reconocer que al final es un estilo válido y que sí existen buenos ejemplos de él. Se entiende por kitsch como lo excesivo, lo ecléctico. Es importante conocer que el eclecticismo es un estilo que no es más que la unión de muchos estilos a su vez, donde no se puede definir un estilo base. Es el eclecticismo llevado a su máxima expresión y, por supuesto, todo lo recargado. No sigue normas, no se atiene a una pauta concreta de diseño, busca impresionar, destacar y dejar sin habla a la persona que entra al espacio. Y, o sea, no solo el espacio, el kitsch también se vio como un estilo de diseño más allá del propio diseño de espacios interiores, sino también al diseño industrial como tal. El kitsch busca impresionar, destacar, dejarte sin habla, dejarte así como que wow. Por eso el kitsch no tiene un término medio, o sea, lo llegas a amar o te horroriza. Y es normalmente lo que tiende a suceder con las personas. Hay más o menos horrorizados que los que realmente lo aman, pero sí, ya les digo, es un estilo que si se trata bien puede llegar a tener excelentes resultados, como este ejemplo que está acá, que a mí me parece muy bonito, a pesar de que sí, evidentemente, pues es un revival del kitsch para los primeros años, digamos, del siglo XXI. Bueno, este término comienza a sonar hace más de siglo y medio en Europa, en Alemania expresamente, y algunos teóricos plantean que se deriva del término kitschen, que significa hacer una chapuza en alemán. Otros, por su parte, destacan que surge como la variante de la palabra inglesa sketch, que significa dibujo, que es una acepción que concordaría con el contexto artístico-cultural en el cual se sitúa. Recordemos que es finales del siglo XIX, donde había una explosión enorme de lo que se refiere a giros bastante bruscos en las corrientes culturales en Europa. En la segunda mitad del siglo XIX, la burguesía alemana, en Múnich sobre todo por el gran desarrollo industrial que tenía esta zona del sur de Alemania, comienza a experimentar un crecimiento económico muy importante, tanto económico y por supuesto el crecimiento económico da al traste con el crecimiento social. Estos nuevos ricos, que se pueden definir de alguna manera, se concentran en la ciudad de Múnich. Querían alcanzar el estatus de la aristocracia, por supuesto, emulando sus costumbres culturales, sus gustos y las cosas, pues, las actividades que solían desarrollar. Es por ello entonces que comienzan a adquirir objetos artísticos similares a lo de las grandes colecciones reales, pero por supuesto cuya factura era de dudosa calidad, de dudosa procedencia y por supuesto que no tenía para nada el resultado formal o estético de una obra original. Esto sucedió, un fenómeno similar sucede en Mónaco. Esta ciudad era uno de los destinos europeos de vacaciones predilectos de los turistas americanos y los turistas que comienzan a aparecer en esta área comienzan a consumir bocetos e imitaciones de obras artísticas. Entonces este fenómeno de alguna manera se replica a la vez tanto en Alemania como en Francia. ¿Qué sucede con el kitsch el día de hoy? El kitsch ha ido evolucionando muchísimo hasta nuestros días, pasando de las grandes mansiones de la costa oeste norteamericana, donde de hecho sí se mezclaba caóticamente los estilos, como el barroco, el gótico y el rústico, dando lugar a espacios que sí eran definitivamente de estilo kitsch, al kitsch del siglo XXI, que es un artificio de ambientes frescos y ambientes atrevidos. Yo me atrevería a decir que también es un exponente de esos ambientes que podemos considerar como performáticos. O sea, si vemos este ejemplo, de hecho no está mal, lo considero un excelente ejemplo, viendo por supuesto cuál es la función del espacio y demás, pero tiene muy bien equilibrio formal, o sea, de colores, sí, abruma un poco que sea todo rosa, pero la iluminación, la selección de textura, los artefactos que están utilizando, pues crean un espacio que sí, de hecho, lo que está invitando es a generar experiencias. Y bueno, para hacer kitsch, ¿qué es lo que se necesita? Es muy fácil, decir adiós al minimalismo, utilizar el color en toda su expresión y explosión. Cuanto más cantidad de estilos puedas mezclar mejor, exhibir la colección de recuerdos retros más grande que se puede encontrar y exagerar todas las propuestas de textura visuales y táctiles. Hay un dato curioso, es que hay una región en el área de Ruhr, en Alemania, que se adueñó tanto del kitsch en esa época que de hecho hoy toda su arquitectura y todo su exponente de diseño interiores se comporta abiertamente con un estilo kitsch. Este estilo es una derivación que se viene llamando Gelsenkirchener Baroque, es algo así como el barroco kitsch o algo así,
Pero de hecho es muy interesante porque a pesar de comenzar en la década del 30, entre el 30 y el 50 del siglo pasado, pues tiene una fuerza increíble hoy. Es un lugar turístico súper importante porque la gente de hecho llega a apreciar la voluptuosidad de las obras, tanto arquitectónicas como de diseño que existen en esta zona. Muy interesante. Y bueno, del kitsch y todo su caos visual, vamos a pasar a uno de los estilos que más me gusta a mí, que más me gusta replicar, que de hecho normalmente trato de tomar algún remanente o algún detalle para colocarlo en cualquier tipo de espacio, porque su limpieza, su elegancia así lo permite, y ese es el neoclásico. El neoclásico tiene su antecedente en el estilo clásico, o sea, el neoclásico es una derivación un poco más reciente del siglo pasado, pero este clásico surge a partir de descubrimientos de ciudades romanas o sea, grecorromanas, o sea, como resultado de la cultura grecorromana cuando descubren las ciudades de Pompeya y Herculano, y pues descubren toda la grandiosidad que existía a partir de sus detalles arquitectónicos, del arte, de la escultura. No obstante, no surge como tal en la decoración del hogar hasta los estudios de investigaciones greco-romanas de John Winkelmann en el año 1748. O sea, todavía estamos hablando del estilo clásico, no tanto así del neoclásico. Este estilo entonces se comienza a caracterizar por estar muy influenciado por los griegos y por los romanos, y por ser más simple y elegante de su predecesor, que fue el rococó. Y además por disponer de toques suaves y a la vez recargados, pero logrando un equilibrio increíblemente bueno, haciendo que los espacios se vean sumamente elegantes y de, por supuesto, mucho mayor nivel que de los estilos que se habían presentado hasta el momento. O sea, es un estilo que, a pesar de ser bien conservador, consiste un salto cualitativo en lo que respecta a desfasajes de tiempos para lograr unas visualidades de este tipo en la época en la que fue descubierto. Hay tres formas o tres etapas, digamos, en la que se centra el estilo neoclásico. Y la primera es en el Reino Unido, caracterizada por la utilización de los espacios eclécticos, o sea, la mezcla de los estilos renacentistas sobre todo y matices de las culturas más antiguas. Una segunda etapa denominada Gran Neoclásico, y data a finales del siglo XVIII, por los viajes de los europeos, sobre todo a Grecia e Italia, traen remanentes de esa cultura hacia Europa, perdón. Y la tercera, pues denominada como neoclásico más puro, y es aquí donde nace el neoclásico ya como un estilo de diseño. Data del siglo XIX, finales del siglo XIX, con el que contamos hoy en día, y se basa en utilizar las líneas muy sencillas y formas muy proporcionadas. O sea, el equilibrio y la simetría axial, sobre todo, son de los componentes más básicos y más destacados del neoclásico. En cuanto a colores, nos podemos dar cuenta por los ejemplos que son muy sobrios, son paletas muy delicadas, matices muy arenosos, casi que pudiéramos decir que todos los colores parecen estar como agrisados. Las tonalidades de los colores son muy importantes en un estilo de decoración, porque es lo que lo define casi que por encima de la forma. En este caso, el estilo neoclásico, pues como les digo, utiliza estos tonos, pero a la vez, increíblemente, utiliza tonos muy llamativos como el rojo o el morado para hacer destaques, rojo y morado importante, y también los acabados metálicos como el dorado y el plateado. No obstante, pues también hay tonos neutros, que son los que, digamos, de alguna manera agrupan las paletas. Y es muy interesante ver cómo este tipo de decoración es fundamental en las paredes y en los suelos. O sea, el mayor toque de carga neoclásica, por decirle de alguna forma, se ve reflejado en muros, en techos y en los pisos. Y por supuesto, cuando hablo de muros, también estoy hablando acerca de columnas, de estructuras y de todo el ornamento del cual portaban este tipo de estructura. En cuanto al suelo, pues es el uso de la piedra, ¿verdad? Sobre todo el mármol y el granito. Es aquí de donde nos viene la idea de utilizar piedras en el piso, piedras muy pulidas, donde se vea la veta, donde se vea la piedra casi que viva. Las paredes pues constituyen de los elementos arquitectónicos que más resaltan. A mí esta imagen me fascina, siento que el diseño mobiliario con los colores, con el diseño de molduras que hay en las paredes, pues hacen que sea una composición hermosísima, además del ojo y del cuidado que tienen por seleccionar los accesorios, el ornamento. Es muy elegante, sí es fastuoso, sí es muy muy fastuoso, pero a la vez puede llegar a lograrse un equilibrio muy delicado para hacer que las imágenes se vean elegantes, se vean finas, se vean limpias.
Un elemento súper importante del estilo neoclásico es el uso de la iluminación con los aparatos de iluminación que cuelgan de techo siempre y que van a ser a forma de candelabros. De muchísimas formas, el uso del vidrio para difuminar aún más la luz, el uso de las filigranas como base de la textura visual que se pueden crear en los pisos, en los muros, o sea, filigranas de relieve con el uso del yeso. Los cortinajes, aquí es cuando se comienza a introducir esta idea de utilizar una cortina translúcida para matizar la entrada de luz natural y una cortina oscura para cerrarlo completamente. El uso de capiteles en columnas, los diferentes tipos de columnas que se empleaban, pues las líneas muy orgánicas, muy elegantes que tenía el mobiliario, los acabados metálicos para hacer cierres visuales en el mobiliario y en la propia arquitectura. Y bueno, si estamos hablando de fastuosidad y elegancia, pues saltamos del neoclásico al Art Deco, que es otro estilo que realmente es fabuloso. Para todos los que les encantaría vivir en los años 20 o 30 del siglo pasado, les recomiendo entonces ver la película de Gran Gatsby o ver Velvet, un poquito más acá, años 40-50. Y es el estilo Art Deco el que está haciendo, digamos, el que tiene el papel protagónico en todas estas producciones. Pues sí, comienza en los años 20 en un espacio hasta espacios del siglo XXI. Se caracteriza el Art Deco en el diseño interior por los colores ricos, las formas geométricas y los detalles potentes. Y estas tres frases, digamos que es lo que resume completamente qué cosa es el Art Deco. El Art Deco es uno de los estilos desde el punto de vista de arquitectura y diseño interiores que se considera hoy casi que como patrimonio intangible de la humanidad por la majestuosidad que tienen sus obras que se conservan hoy en día. Los mejores exponentes se encuentran en la ciudad de Nueva York y en algunos lugares de América Latina también, sobre todo Norteamérica, en estas edificaciones de los años 30 y 40 sobre todo. Es una cosa increíble. Alcanza su apogeo en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado y es el estilo del glamour. O sea, si ustedes quieren reflejar glamour, pues una interpretación del Art Deco en un espacio es una propuesta súper eficiente. O sea, estamos hablando de lujo, diseños muy simétricos, formas exuberantes, el dorado, un dorado que además no es ofensivo, por decirle de alguna forma, como el dorado del kitsch, sino que es un trabajo muy delicado. Lo podemos ver en las paredes. El papel tapiz es una excelente apuesta para cubrir paredes. Estamos hablando de Art Deco. Cuentan con revestimientos de paredes, por eso le decía, y con accesorios en todo su esplendor. Ya sea que se incorpore el Art Deco de suelo a techo o que simplemente agarremos un remanente y lo colocamos, se va a ver, o sea, va a ser súper definitivo en una decoración Art Deco y va a mejorar muchísimo la calidad visual de un espacio. También se caracteriza mucho por el uso de grandes espejos de maderas exóticas, motivos geométricos. El uso de la línea recta con la línea curva es lo que más caracterizó al Art Deco. Tiene un toque de cultura francesa, de egipcia y un poco de mediterránea, pero básicamente su mejor exponente, por decirlo de alguna forma, sigue siendo la cultura francesa. En la década del 30, los viajes empezaban a ser súper populares, empezó a crecer muchísimo el turismo y digamos que los safaris africanos comienza a ser tema de interés en las altas sociedades. Entonces, se comienzan a introducir esas texturas de estampados de animales, el animal print que es tan popular hoy en día, acabados exóticos como la perla, el carey, empiezan a mostrarse entonces en los diseños interiores. Esta imagen que les traigo acá es una selección de elementos al azar, no necesariamente Art Deco, pero si vemos esta composición que bien pudiera ser como una de las premisas que le mostraba en la vez anterior, pues podemos ver que es exactamente lo que necesitaría un espacio para verse Art Deco. O sea, ven el dorado, las texturas visuales, los colores muy muy intensos en contraste con otros más arenosos, por decir de alguna manera, los vidrios, las texturas naturales muy exóticas como la madera, el mármol, los detalles dorados en el mármol. Los textiles también es un elemento importante en el Art Deco, sobre todo aquellos que son como aterciopelados y que dejan un brillo súper interesante, los metalizados también. Tal como sugiere su nombre, el mundo del arte mostró un gran esplendor en los años 30 y 40 y el diseño de interiores imita esta tendencia. Esta foto que les traigo acá es, bueno, básicamente sí es estilo Art Deco, pero ahí vemos la introducción de ciertos elementos que no son necesariamente de este estilo.
Y es una mezcla bien bonita, es una mezcla además de una solución de este siglo, no es una solución de puramente Art Deco. Y lo que vemos que está sucediendo en las paredes no es un trabajo de estilo Art Deco, sino es la introducción de otro estilo netamente francés que se llamó Art Nouveau, pues arte nuevo, digamos, y retomar los elementos de la naturaleza, como los motivos florales, herbales, animales incluso, y recrearlos como formas de textura en los muros, en los suelos y en los techos, fue lo que caracterizó al Art Nouveau. El Art Nouveau estuvo muy de mano del Art Deco, incluso pudieron ser grandes amigos, si se dan cuenta, pueden funcionar muy bien juntos porque como vienen de la misma época, de alguna forma, tienen un lenguaje similar a la hora de expresar su propia identidad. Es importante que para hacer uso de estos estilos, de este estilo como el Art Deco, incluso el neoclásico, es importante comenzar con un fondo que tenga un atractivo muy potente. Generalmente no se lleva un estilo Art Deco o un estilo neoclásico a una arquitectura que no cuente con un basamento estructural, digamos, para poder montarles estos estilos. Sí necesitamos una base arquitectónica que tenga estructura suficiente como para poder acoger, desde su punto de vista formal, estilos de esta índole. Importante del Art Deco en el diseño interior fue evocar el drama y la grandeza de las grandes películas. Por eso en esa época todos los escenarios, cuando se quería demostrar grandeza y majestuosidad, pues se hacía uso del Art Deco. Este es otro ejemplo buenísimo del Art Deco contemporáneo del siglo XXI. Si ven, pues cambia de alguna manera, ya no son tan majestuosos los espacios, comienzan a ser un poco más sobrios, incluso con toques y algunos destellos de estilo industrial, que lo vamos a ver más adelante, y vean qué maravilla de espacio se puede lograr con un estilo que tiene un siglo de existencia. Y aquí sucede lo mismo, incluso acá hay menos carga de accesorio y de ornamento que en el ejemplo anterior, pero un esquema, si hablamos de esquemas de colores en blanco y negro, metales, texturas florales o herbales, son ideas que realmente son imprescindibles para el estilo Art Deco en el diseño interior. Los acabados de espejos, las líneas horizontales, verticales, en diagonales. Hay que añadir de alguna manera drama visual y llevarlo a un estilo cosmopolita, y eso es lo que hablaba el Art Deco. Soy cosmopolita, soy popular, soy avant-garde, soy distinto a lo que está sucediendo hoy en día. Recuerden que estamos hablando de los años 20 y 30 del pasado siglo, donde comienzan a gestarse un grupo de revoluciones, por decir de alguna manera, que comienzan a hacer que avance la sociedad en sentido general, y pues el diseño interior de alguna manera influye en estos movimientos. Esto es el trabajo con la iluminación, con las obras que ya no se llaman lámparas, digamos, son obras de arte que emiten luz, porque lo vemos en el propio mobiliario, en estas estructuras que penden del techo, en la iluminación indirecta. O sea, es todo un trabajo de cada uno de los elementos del espacio que conforman el espacio, y sobre todo a la par con el mobiliario y con la selección de los colores, que es tan delicada que los espacios realmente parecen ser obras de arte. Y por supuesto, de ahí a la majestuosidad de los lugares que eran más abiertos, que comenzaban a parecerse mucho a la cultura francesa, independientemente de que tuviera un trasfondo, como lo que vemos aquí, barroco, un poco clásico, pero mucho más atrasado a lo que el Art Deco sugería en este momento como nueva tendencia. O sea, recuerden que esto en ese momento sería como el wow del diseño de interiores. Y estos son ejemplos de Art Deco, nuevamente de este siglo, de este momento. Vean qué bien seleccionada los tipos de textura, los colores, la forma, el trabajo de la geometría, súper importante, los trabajos en paredes, las molduras, estos encajuelados que se hacían con madera, y no se trabajaban diferencias de color entre la propia pared y la madera que hacía como un gran zócalo. Aquí vemos otra selección de elementos que juntos, conviviendo, pudieran hacer perfectamente un espacio Art Deco. Aquí se comienzan a introducir estos pullmans o love seats con una geometría muy orgánica, muy distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver hasta ese momento. Y ya terminando entonces un poco con la fastuosidad del neoclásico y del Art Deco, y dejando un poco más atrás también el caos que significa el kitsch, ya nos vamos adentrando un poquito más en la modernidad.
y en lo que significa el movimiento modernista, que estoy segura de que en algún momento hemos empleado estos términos. Sí, es un diseño moderno, es un diseño modernista, pero realmente, ¿cuáles son los parámetros o cuál es la definición real del modernismo? Y la esencia del estilo moderno en el diseño de interiores incluye formas básicas, líneas y curvas funcionales, materiales como el metal, los cromos, el vidrio, muebles sin partes ornamentales. Acá el ornamento comienza en picada, y vamos a ver por qué. El estilo moderno presenta interiores muy limpios, sencillos y serenos. Las líneas limpias, la ornamentación no aplicada y el deseo de abrazar y celebrar los materiales, eso es importante. La honestidad del material, o sea, la madera que parece que es madera, realmente el metal que es metal, el cuero es cuero, o sea, aquí no hay cuerinas, aquí no hay plásticos, aquí no hay nada que se esté haciendo pasar por, pues es, digamos, que de alguna manera ese legado maravilloso que nos deja el movimiento moderno. Y este estilo surge tal como lo conocemos hoy en día, surge como parte de un movimiento que comienza con la Revolución Industrial a fines del siglo XIX. Sin embargo, bueno, toma la batuta en cuanto al desarrollo de los diseños, no solamente de interiores, sino de diseño en sentido general, a principios del siglo XX, en la segunda década del siglo XX, con la instauración de la Bauhaus como escuela de diseño. Defensores del movimiento modernos como Mies van der Rohe, Le Corbusier, Walter Gropius, que buscan explotar los nuevos materiales y los métodos de esta brillante era industrial que se les ponía por delante. Acá, si ven estos ejemplos, el ejemplo que estaba acá, estos son muebles desarrollados, diseñados en la década del 20, 30 y 40, en el caso del gran cofón de Le Corbusier, que es esta tumbona que tenemos acá. Y vean que se usa hoy en día cuando queremos colocar un icono de diseño que demuestre modernidad, que denote contemporaneidad, buscamos estos ejemplos. Corresponde un periodo de tiempo desde principios hasta mediados del siglo XX. De hecho, yo diría que un poquitito más allá de los mediados del siglo XX, hasta los años 60. En algunos lugares se incluso comienza a adentrarse en los años 70 del siglo pasado. Se origina sobre todo como afluente directo del diseño escandinavo y realmente gana popularidad a lo largo de la primera mitad del siglo. Tanto los modernos de mediados del siglo, los más populares que fueron entre, como les decía, años 40-60, como el diseño posmoderno, que es como un hijo cercano que tiene el movimiento modernista, evolucionaron desde el estilo moderno. Y como ven acá, o sea, hay uso de líneas muy limpias, la decoración es mínima, se ve el material, se percibe el material tal cual, hay mucho uso de líneas, de volumen, de interacción de figuras geométricas, hace mucha énfasis en los materiales naturales y en las texturas naturales. Cuando se usa un color intenso, nunca se cubre una pared entera, sino que se usa con moderación para proporcionar un punto focal y ayudar a romper con todos los neutros que hay en una habitación. Si vemos acá, esto es un diseño de un ambiente completamente modernista de este siglo, o sea, de este año, de hecho, es una publicación de este año, de donde tomé la fotografía. Y ahí ven, la madera en todo su esplendor, el uso de lámparas modernistas del siglo pasado, así mismo como la silla de Charles Saenz, el gran confort de Le Corbusier, o sea, lo que sucede en el piso, la madera vista, los volúmenes en color blanco, o sea, esto es la mejor expresión de lo que significa un modernismo limpio, un modernismo súper atractivo y que es completamente coherente con lo que está sucediendo hoy en día en cuanto a tendencias de diseño. La era del diseño moderno marca el comienzo de nuevos materiales a partir de los cuales se construían los muebles. Aquí estamos hablando de que sí es cuero realmente, de que sí es madera, madera curveada. Entonces aquí, en algún momento les hablé la vez pasada cuando hablábamos acerca de la madera, acá, como ya existen los contrachapados, ya se comienzan a hacer muebles de madera curveados y entonces se generan estas maravillas que vemos acá. También el trabajo de las superficies pulidas, el concepto de estilo total de la honestidad de los materiales, mantener la estructura viva, o sea, que se perciba la estructura, que se perciba cómo se diseñó. Eso es importantísimo al diseño moderno. Una de las grandes piezas del diseño moderno, además de las que ya les mencioné anteriormente, es la silla Vasili. Esta silla que vemos acá, normalmente la vemos en negra, que está en color blanco, es decir, de acabado de cuero, sin costura, con acero tubular, creada en 1925. Fue un regalo que se le hizo a Vasily Kandinsky, en aquel entonces rector de la Bauhaus, que cambió radicalmente entonces el enfoque de diseño de muebles. Y esta es la tendencia por la que sigue todo el diseño, no solo de mobiliario, sino de espacios en sentido general, incluso arquitectura del movimiento moderno.
Aquí vemos esta otra silla de acá, igual, exponente del movimiento moderno de los años 20 de la Bauhaus. Es una silla que vemos hoy en día en nuestros espacios, de estructura y de metálica, de Harry Bertoia, conviviendo en perfecta armonía con las maderas a vista, con los textiles, con nada que esté disfrazado. Ahí todo es tal cual se presenta. Este es un movimiento moderno más a los años 40-50, sobre todo norteamericano y europeo en la segunda parte. El uso de las líneas curvas, estos colores muy planos y muy grises, o sea, de base muy gris, no son colores que saltan demasiado a la vista. Sin embargo, tenemos algún que otro atisbo de superficies pulidas, como es el plástico de alguna lámpara o de algún elemento, porque ya se comienzan a descubrir los polímeros en esta época y se comienzan a introducir algunos elementos de este tipo. Pero vean esta composición de formas. Esta imagen se las traje creo que en la primera clase, en otra visual. Esta composición de formas geométricas es muy clásica de los diseños de la Bauhaus, o sea, del diseño modernista de principios del siglo XX. Y bueno, terminando con la sobriedad del modernismo, pues ¿a dónde vamos? Pues al pop. Cuando termina la década del 60, pues, o sea, ya un poco, la línea realmente está un poco como borrosa entre dónde termina el modernismo y dónde comienza el pop. De hecho, el modernismo no ha terminado del pop tampoco, pero bueno, lo que va marcando épocas. Y el estilo de pop art es de diseño de interiores, es muy emotivo, es muy enérgico, por lo que es particularmente cercano a los jóvenes. Cuando queremos utilizar el pop como un estilo en nuestros días, siempre va a ser casi que en lugares que son muy juveniles, lugares donde van los jóvenes, donde la personalidad o las funciones demandan un estilo que sea tan enérgico como el pop. Su objetivo básico es sorprender, conducir un choque, llegar y decir, bueno, wow, esto no me lo esperaba. En ninguno de los aspectos, ni en colores, ni en formas, ni en accesorios, sobre todo, que es la parte más importante del pop, la introducción de elementos artísticos. Los colores brillantes del arte pop están destinados a recordar las ventanas de los supermercados que venden todo lo que se puede usar en un interior. En el pop art, las imágenes de los productos de consumo popular se presentan como obras de arte. Y esto es el estilo pop. Y llama mucho la atención que esto casi que se parece al kitsch que les presentaba al inicio, pero no. O sea, acá hay colores extremadamente vibrantes, o sea, un amarillo muy fuerte, un magenta muy fuerte, hay naranjas, hay rojos. Sin embargo, hay un blanco de fondo que hace que todo se unifique, se convierta como una sola obra. Entonces, este equilibrio tan declarado entre color, entre opacidades, entre texturas, entre planos ligeros, es lo que hace que el pop funcione tan bien y que no sea un estilo súper recargado. No podemos olvidar que una parte considerable de este estilo se establece luego del furor de las obras de Andy Warhol, es decir, todas las imágenes brillantes, sus obras de arte como tal, digamos que es la ventana principal que da chance a que entre el pop como estilo en los años 60. Las coloridas y brillantes exposiciones interiores ya comienza, entonces a veces aquí el plástico, las fibras sintéticas, los objetos funcionales de formas pegadizas, accesorios repetitivos, carteles. El cartel acá es donde cobra valor como obra de arte, independientemente de que ya se venía haciendo desde finales del siglo XIX, es acá donde se valoriza como tal. Los accesorios, las pegatinas, acá es donde comienza a hacer explosión de todo lo sintético, por decirle de alguna manera. Es un estilo que no teme ser un estilo plástico y se ve bien, y lo dice, o sea, yo soy un estilo plástico pero me veo bien y la gente le gusta, y es cierto. Este es un elemento del pop ya más contemporáneo, ya deja de ser tan lineal, ya comienza a introducir texturas, porque el pop de hecho como concepción es bastante plano, ya acá comienza a tener textura, comienza a generar formas a partir de las sombras. Características importantes del pop: artículos idénticos de diferentes tamaños, uso de letras grandes, salidas de escala, retratos o remanentes a Coca-Cola muchísimo, a personalidades como por ejemplo el Che Guevara, alfombras con logotipos de empresas conocidas, pieles de animales, azulejos con patrones repetibles y reconocibles, muebles con colores súper brillantes, muy pulidos, casi que a forma de que se mira que es realmente plástico. El pop tiene una cosa muy interesante, y es que utilizando sus características más evidentes, que es el uso del color,
uno puede disfrazar absolutamente cualquier estilo de pop. Y esto que vemos aquí tiene una base tácitamente neoclásica, o sea, las texturas que se están usando, el tipo mobiliario, lo que sucede en el techo, la lámpara. Sin embargo, estoy colocando estos elementos de los cojines, de los almohadones, el sofá, lo que sucede detrás del sofá, y ya se convierte completamente en estilo pop. Entonces es un estilo que mancha, digamos, mancha no en mal sentido, sino que mancha todo lo que toca a su alrededor y lo convierte en parte de sí. Es muy expansivo, entonces hay que tener cuidado cuando se está utilizando estilo pop. Aquí vemos entonces el uso de los almohadones ya como forma, o sea, un elemento muy básico del pop es la boca de Mick Jagger. Eso es netamente pop, o sea, la personificación, digamos, de ese icono es el pop en su máxima expresión. La división óptima de las paredes por colores, por líneas, por trama, acomodar espejos de formas inusuales, incluso en pisos, en techos, en diagonal, todo pintarlo de colores muy vibrantes, brillantes, colocar obras de arte planas, sobre todo planas, en paredes, en techos, incluso en pisos, el uso de alfombras también. Pero el piso suele ser la parte más neutral de las composiciones. La cantidad de muebles suele ser mínimas. Incluso a veces nos sorprende porque hay colocados muebles en lugares donde normalmente no están colocados, como por ejemplo acá un sillón encima de un trinchante o una librera solamente para colocar cojines, que en este caso son las portadoras de las obras de arte, o de estos boards como snowboards, que son igual portadores de obra de arte. O sea, todo cambia su sentido, todo cambia su función para ser un artífice de lo que el pop genera desde el punto de vista de movimiento social y cultural. Esto es el pop en su máxima expresión. La iluminación, las formas muy bruscas, incluso pueden llegar a ser grotescas. Esto lo caracteriza el pop y bueno, pues, igual tiene muchísimos detractores. A mí en lo particular no es que me mate este estilo, no lo consideraría, digamos, para hacer mi casa con un estilo así. Pero sí hay espacios que cuando uno los comienza a diseñar, pues dice, bueno, este espacio está pidiendo a gritos mi estilo pop. Y bueno, sí pueden ser más calmados, sí pueden ser más sobrios, sí pueden formar parte de un espacio más adulto, por llamarle así, y seguir siendo de alguna manera pop, porque sí hay estos elementos que nunca se van a divorciar de su naturaleza pop. Y ya terminando con toda la explosión de color y de formas que nos trae el pop de los años 60, pasamos a un estilo que sí yo lo pondría en mi casa, y de hecho si pudiera diseñarlo todo con un estilo industrial lo haría, y es así. En el diseño interior, el estilo industrial es la mezcla perfecta de lo antiguo y de lo nuevo, y a mí ese equilibrio, esa mezcla, creo que es lo que me define a mí como diseñadora de interiores. En los últimos años, el estilo industrial en el diseño interior se ha vuelto cada vez más popular, y es fácil ver por qué. O sea, los resultados son fabulosos. Es muy difícil que les quede mal un espacio de estilo industrial. La apariencia se basa en combinar los mejores aspectos de encanto de lo viejo con el mundo de la elegancia moderna. O sea, hay que tener mucho tino a saber seleccionar los elementos modernos que yo voy a colocar en un espacio industrial. En esencia es un compromiso perfecto. Sin embargo, hay un gran error que impide que este estilo se convierta en un elemento básico de nuestros hogares. Cuando imaginamos diseños como estos, diseños interiores de estilo industrial, normalmente pensamos en los lofts, y de hecho sí, su nacimiento está en aquellos espacios convertidos a lofts que fueron en su momento espacios industriales en los años 50, sobre todo en Nueva York, y pues tienen texturas que ya vienen predeterminadas, y entonces el estilo se adueña de ellas. Dígase el ladrillo a vista, las instalaciones vistas, los lucernarios, las cubiertas sin cielo falso, o sea, todo puesto tal cual es, de modo que sí parezca que ahí, antes de ser un espacio doméstico, laboral o de oficina, pues sí hubo una industria. Aquellos que viven en entornos menos urbanos pueden pensar que no tienen el entorno adecuado, pero sí hay formas, siempre hay maneras, sí hay, digamos, trucos para hacer que un espacio recobre una visualidad netamente industrial, independientemente de que de hecho no sea desde su propia génesis o concepción un espacio industrial. Una de las primeras cosas que se pueden notar en estos espacios es que no hay muchos toques de color.
en tonos vivos sobre todo. Se mantienen los cafés, los marrones, el blanco, el gris y el negro, no más allá. Un poco de rojo tal vez de los ladrillos, el naranja y toques muy pequeños, sobre todo en accesorios inmobiliarios si vamos a hablar de colores más vivos, pero la paleta se mantiene más o menos como vemos en esta imagen. Se basa en el uso de una combinación de tonos neutros para crear una apariencia limpia. Eso aquí es muy importante, porque si estamos uniendo, y volvemos al equilibrio, si estamos uniendo un espacio que es viejo, la estructura está vieja, o sea, tiene texturas que son muy rústicas, no podemos comenzar a colocar elementos que tengan ese mismo nivel. ¿Por qué? Porque así se va a ver recargado y entonces se va a comenzar a ver la solución sucia. No me refiero a sucia, o sea, de suciedad tácita, sino a formalmente hablando, ya no va a ser una solución limpia. Por eso hay que tener mucho cuidado con los elementos que se colocan. Y que no vaya a ser de un estilo industrial a que vaya a parecer una bodega abandonada. Es ahí donde hay que tener el tino de saber seleccionar. Es muy importante tener en cuenta esta paleta de colores, así como todos los demás elementos. Porque acá entra otra cosa a jugar, y es que además, como los materiales están tan expuestos, casi que sin terminación se pudiera decir, pues estos empiezan a jugar como parte de la paleta, como parte de esa paleta de colores que estamos definiendo. Entonces, es muy importante ver 1, colores, 2, texturas, 3, materiales, para poder conformar esa visualidad industrial que queremos lograr. El hormigón a vista, los ladrillos, no solamente con fondos rojos, sino también el fondo blanco, los fondos grises, los tejados de madera, que se vean la estructura propia del entretejido que tiene el techo, las ventanas en partes superiores, la entrada de luz natural, son también otros elementos que definen muy bien el estilo industrial. Los materiales naturales pues cuentan también como colores neutros, y apostar por un diseño de concepto abierto, enfocándonos en que el espacio esté lo más diáfano posible, o sea, que haya la menor cantidad de tabicación posible. Y aquí volvemos a algo que hablamos acerca del concepto en la clase pasada. Cuando estamos hablando de un estilo, de que vamos a conceptualizar un estilo, un espacio, no podemos solamente tener en cuenta cómo se ve, o sea, acabados, texturas, materiales, colores, no. Tenemos que también tratar de conceptualizar y traer a los espacios cómo funcionan los estilos. Los estilos, cada uno tiene una filosofía de funcionamiento, porque están pensados en una época y están pensados en un grupo de personas que en esa época funcionaban de una forma distinta a la nuestra. Pero si realmente queremos ser consecuentes con el concepto que estamos planteando, es muy importante entonces que también seamos capaces de replicar formas de circulación, formas de distribución, formas de modulación de los espacios o zonificación, formas de trabajar la escala, formas de trabajar la gráfica ambiental, y en fin, cada una de las variables del espacio tiene que responder, no por fuerza, pero lo más parecido posible a cómo se comportaba ese estilo en su contexto natural o en su época natural. Como les decía, tiene mucho que ver el industrial con mezclar lo viejo y lo nuevo, y una de las formas más sencillas de llevar un espacio en este contraste es mediante la fusión de diferentes tipos de madera. Esto es bueno, fusionar la madera, fusionar las texturas, pero nunca más de 3 tipos. Si bien acá tengo la mesa, el suelo y la puerta, no más de 3 tipos, porque si coloco más de 3 vetas distintas de madera, así sucede con el color, que ya lo sabemos, el 3G a la hora de combinar, pues sí, ya comienza a verse sobrecargado, y entonces tenemos que comenzar a quitar tipos de superficies. En lugar de buscar artículos nuevos totalmente terminados, sería bueno concentrarnos en encontrar muebles que parezcan tener su historia, y esto es lo bonito del diseño industrial. Por eso a mí me encanta este estilo, porque todo lo que está ahí colocado parece que te está contando una historia. O sea, la estructura, las tuberías, y tú dices, bueno, por aquí pasó vapor en algún momento, o sea, qué cosa tan maravillosa, o sea, como que te transporta en el tiempo. Las luminarias, los accesorios, la ventanería incluso puede ser rescatada, los vidrios, podemos tener una ventanería de vidrio completamente nueva y dejar un paño que esté manchado, que esté incluso roto, y eso le da vida al estilo industrial, y es por eso que a mí me seduce tanto diseñar a partir de este estilo. Los desgastes, como les decía, los podemos falsear, tratar siempre de que parezca lo más real posible, tratar de incorporar elementos que no sean nuevos, que hayamos rescatado de otras obras, porque esto es lo que le da su corazón de estilo industrial. Y finalmente añadir los accesorios industriales. Puede parecer un poco complicado,
pero la clave para consolidar un estilo industrial es precisamente encontrar la forma de que el usuario se sienta como que realmente estuviera en una fábrica a principios de siglo. Y dado que pues muy pocos de nosotros podemos vivir realmente en uno de estos edificios, tenemos que jugar con estos toques para que eso sea lo que nos transporte en el tiempo. Y asegurarnos de incorporar estos elementos en el diseño de interior, como son los textiles, las láminas, los cuadros, la iluminación, los elementos decorativos, las alfombras, la estructura y bueno, y todos los materiales y por supuesto los toques de verde, que también es muy importante en ese estilo para que le dé un poco de vida. Y bueno, esto es estilo industrial. Es súper limpio, es súper diáfano, pero a la vez es bien acogedor. Y en dependencia de cómo se traten las texturas, los metales, los colores, pues podemos tener unas soluciones fabulosas como esta de aquí. A mí este ejemplo me encanta, se ve súper viejo y esa solución que encontraron de utilizar los paraguas como pantalla de proyección de iluminación es una cosa hermosísima. Al igual que en el otro lado, donde vemos que utilizan jaulas de fibra natural para que sea la pantalla de un foco, muy simple. Y ahí pues está intrínseca la belleza de este estilo, pues en el de retomar la historia en donde quiera que se pueda. Y bueno, pasamos entonces al minimalismo. Minimalismo surge en los años 20, increíblemente. Se caracteriza sobre todo por el monocromo como uno de sus secretos. Todo se basa en el trabajo de la menor cantidad de colores posibles y de fomentar el uso de materiales a vista como el concreto, las maderas pero muy someras, el trabajo con la piedra, eliminar los brillos completamente, trabajar los vacíos, porque los vacíos se consideran como parte del diseño minimalista. O sea, trabajar un vacío en el espacio es parte del diseño, no fue algo que se nos quedó, no fue algo que se nos olvidó. Estos son espacios minimalistas, es el estilo que por excelencia se le apega al diseño de oficinas, porque puedo replicar muy bien los elementos una y otra vez para lograr tridimensión, el elemento que vimos en la primera clase, y se logran entonces unas transiciones súper interesantes que van cerrando la visión, que generan líneas de luz, que generan volumetría y que hacen que el minimalismo cobre una vida súper interesante a pesar de ser tan plano. Se dice que el minimalismo no acepta la utilización de adornos, pero sí, o sea, esto es muy lejos de la realidad. Adornos hay que ver cuál. Si tenemos esta lámpara, la teníamos en un ejemplo por ahí delante, donde hablamos del modernismo, es una lámpara de los años 20, pero por su condición de figura geométrica viene muy bien con las características que presenta el minimalismo, que es precisamente el uso de las líneas muy limpias y de las formas muy depuradas. El estilo minimalista en diseño interior es popular en todo el mundo y toma como referencia el estilo moderno, es su hijo más cercano y el que mejor salió, digo yo, y lo simplifica mucho más. Paletas de colores neutras, muebles sencillos, líneas rectas, no puede haber nada excesivo ni extravagante en los complementos de decoración. Pero sin embargo, ven acá, es un espacio que pudiéramos decir está vacío, no se ha diseñado, pero se coloca este toque de aquí encima, este entramado, que pareciera que no viene bien con el minimalismo y uno dice, bueno, está completo, estoy tranquila. Este es el minimalismo, el aprovechamiento total de los materiales. De hecho, sus características son muy similares a lo que ocurre con el modernismo, solo que este es mucho más limpio, mucho más transparente. El uso de la iluminación y el uso de la escala sobredimensionada con respecto al ser humano, que hacen entonces que los aparatos de iluminación cobren una vida súper interesante y sean la vedette de los espacios. Y esto es minimalismo. Increíblemente uno dice, bueno, no, o sea, no hay textura, no hay adorno, no hay pues nada que yo pueda decir, un detallito como hogareño, pero sin embargo sí, o sea, vean, sí se ve así, sí se puede ver de esa manera. Y ya pasando por la limpieza increíble del minimalismo, llegamos al vintage, el último estilo que vamos a ver el día de hoy. Cuando pensamos en vintage se nos viene a la mente todo lo que sea viejo y no es necesariamente así. Este estilo hace uso de piezas muy modernas y antiguas, es como un poco industrial pero de otra manera. ¿Qué es lo que hace el vintage realmente? El vintage mezcla estilos que ya están definidos. Los mezcla, los saca de su contexto, los saca de su época y hace una composición completamente nueva y te ofrece soluciones como estas, donde uno dice, bueno, sí, hay componentes eclécticos, hay componentes neoclásicos, hay art déco, hay incluso algún remanente de estilo industrial y es definitivamente un estilo vintage. Vintage lo solemos confundir con estilo industrial, no necesariamente es así. Por ejemplo,
importante es que el mobiliario sea el que tenga más carga de la época a la que yo me quiero referir. En este caso de acá tenemos mobiliario diseñado por Charles y Ray Ames, que se siguen produciendo hoy en día. Son mobiliarios sumamente confortables, muy eficientes, y es lo que me marca a mí modernismo en esa imagen. Pero además de modernismo, hay art deco en el piso, hay algo de neoclásico si vemos las molduras que hay en las paredes. Entonces esto es lo magnífico que tiene el vintage, te permite hacer absolutamente todo. Hijos del vintage hay muchísimos: shabby chic, provenzal, étnico, en fin, o sea, hay de todo, y el nombre se le da en dependencia de cuál sea el estilo que más sobresale en ese espacio. Bueno, acá, o sea, ya solamente colocando esa lámpara, que es un candelabro, incluso tratado como que si estuviera oxidado, un mueble metálico, y ya, bueno, sí, definitivamente, aunque todo lo que hay detrás, que es la mayor cantidad de elementos, es abiertamente un estilo de Luisiana de principios del siglo XIX, pues ya esto es definitivamente vintage. Lo mismo sucede acá, un mobiliario súper contemporáneo, líneas muy finas, un mobiliario incluso minimalista, pero vean qué sucede con las paredes. Me empiezo a parecer un estilo industrial, bajo las líneas de iluminación con lámparas de movimiento moderno. Entonces es ese equilibrio fabuloso que te da a ti la posibilidad de generar cosas nuevas, y eso es lo que hace el vintage. El vintage se parece mucho al siglo XXI. Y el vintage es como agarrar un saco donde tengo todos los estilos y comenzar a sacar, y comenzar a armar cosas distintas, cosas que no se parecen una a la otra. Eso es lo bonito de diseñar a partir de este estilo. Esto, por ejemplo, es el vintage. También se le conoce como estilo retro. O sea, si oyen por ahí estilo retro, están hablando de vintage. O sea, se refiere a retomar todo lo de antes, traerlo a nuestra época y colocar remanentes nuevos, contemporáneos de nuestra época. Aquí vemos, o sea, una explosión de color súper rica. Tenemos el medio turquesa de un sofá netamente clásico. Tenemos molduras en paredes, clasicismo también. Tenemos algo de kitsch con esa lámpara. Tenemos el contraste entre el rosa, este azul marino un poco erizado. Tenemos una alfombra que es casi que étnico. Entonces, cuando vemos, no podemos decir eso es un estilo, no se puede, es vintage. Más limpio, más modernista, más incluso neoclasicista, pero sigue siendo vintage. Y lo bueno que tiene es que, independientemente de que se vea retro, que yo no lo pueda fijar en una época de tiempo determinada, la incursión de los nuevos elementos como la iluminación neón, las lámparas más contemporáneas, la inclusión del vegetal natural para darle vida a los espacios, el mobiliario contemporáneo, las texturas visuales que ocurren en el piso. Entonces se van generando escenas casi que salidas de cuentos inventados, ¿verdad? Pero es que eso es precisamente el vintage, la posibilidad de hacer magia con los estilos. Un vintage muy clásico es el retomar el styling de los años 50 de norteamericanos. Esta línea súper aerodinámica, que no lo traje como estilo de diseño de interiores, pero sí tuvo mucho exponente, fue un exponente muy fuerte en cuanto al diseño comercial. Y bueno, el vintage más puro, que es el que conocemos casi todos, que es el vintage desde el punto de vista de retomar sobre todo el diseño de interiores industrial. Y aquí vemos que igual hay una mezcla. Tenemos sillas shakers por ahí atrás que nada que ver. Tenemos un pullman hecho con pallets y tiene la bandera del Reino Unido y de Australia por ahí también. Entonces, vean, es un poco caótico, casi que se parece un poquito al kitsch, y sin embargo es una cosa increíblemente hermosa. Y bueno, es el vintage, es eso, precisamente, es lo étnico, es lo distinto, es lo nuevo, es la fusión de todo lo bueno que puedo sacar de todos los estilos que han existido durante más de siglo y medio de decoración de interiores. Esto es vintage, el retomar elementos antiguos con nuevas funciones, tratarlos, darle vuelta, poner una textura que es completamente atemporal, que casi que está al descuido, colocar el verde y tener un espacio súper distinto y bueno, maravilloso al final. Y bueno, pues nada, aquí están los estilos que le quería presentar. Esta super selección desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Aquí ya, para que se dan una idea de qué es lo que sucede en la actualidad y por qué sucede de esta manera. Entonces,
como ya se me va a acabar mi hora, los invito a que se unan el próximo jueves por las redes sociales de Gliden Centroamérica, Instagram y Facebook, otra vez a la misma hora, 3:30 Centroamérica, 4:30 Panamá y El Salvador. Un saludo para todas las personas que se conectaron y estuvieron compartiendo un poquito de toda esta belleza. Y pues entonces nos vemos la semana que viene para culminar con broche de oro este curso de 4 clases. Entonces hasta entonces les deseo una súper feliz tarde y nos vemos.